Dios les bendiga, es un honor poder nuevamente compartir con ustedes. Quiero compartirles algo muy lindo, muy interesante. Una palabra de reflexión, una palabra para nuestra vida, una palabra de esperanza en estos días, ¿no? El tema que quiero compartirles es fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Fidelidad en medio de las circunstancias. Fidelidad a Dios cuando las cosas no suceden como nosotros las esperamos. Fidelidad a Dios cuando las cosas no están acorde con nuestra expectativa. Y quiero referirme y dar como ejemplo al profeta Daniel. Daniel, recordemos que era uno de los príncipes que había sido traído esclavo bajo el poder de Babilonia y bajo el poder del rey Nabucodonosor. Pero Daniel era fiel a Dios, a pesar que no estaba en su país. Daniel era fiel a Dios a pesar de que las circunstancias no eran favorables para él. Daniel era fiel a Dios a pesar de que no eran como él quería adorar a Dios. Recordemos que era esclavo. Babilonia era uno de los países más idólatras de la historia. Tenían muchos dioses. Entonces, pero en esas circunstancias, sabe que Daniel era fiel a Dios. Pero no solamente era fiel a Dios, sino era leal. Tenía cualidades de fidelidad, de honestidad, tanto para Dios como para los hombres. Para el rey que estaba en ese tiempo, el rey Darío, era una persona leal, era una persona intachable ante los ojos del rey. Entonces, esto creó malestar y esto creó envidia a los otros que estaban con Daniel, a las otras personas que eran de Babilonia, a la gente que trabajaba también en el palacio. Entonces ellos buscaban la forma de cómo hacer tropezar a Daniel o cómo hacer que Daniel falle. Y no encontraban petacha alguna, no encontraban cómo acusar a Daniel. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Dijeron, si no podemos nosotros contra Daniel, porque es una persona honesta, es una persona fiel, lo que vamos a hacer, nos vamos a meter con su Dios, nos vamos a meter con la religión en la que él profesa. Entonces le pidieron al rey Darío que durante 30 días nadie ore a otro Dios excepto a él, porque él había construido una estatua. Entonces el rey firmó ese edicto, pero no sabía el trasfondo en el cual estos hombres habían hecho este plan. Entonces pareció que había el rey Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que estuvieron a cargo de todo el rey. Mire, en el versículo 16 del versículo 6 dice: entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente rindes cultos, él te libre. ¿Qué había pasado? El rey firmó el edicto. Daniel se fue triste a su recámara, a su cuarto, y empezó a orar como lo hacía antes, 3 veces al día. Entonces mira acá lo que dice en el versículo. Entonces aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de su Dios. Luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca de lo que le había dicho. Ellos buscaron a Daniel, persiguieron a Daniel, y como sabían de que Daniel no iba a hacer caso o no iba a acatar esa ordenanza, entonces ellos dijeron: esta es la oportunidad, y encontraron a Daniel orando como lo hacían normal. Entonces ellos fueron con el chisme y le dijeron al rey: ¿acaso no firmaste un edicto en que 30 días nadie podía hacer esto? Él le dijo: sí. ¿Y quién fue el que se atrevió? Le dijeron: Daniel. Entonces el rey Darío, triste, porque él amaba a Daniel y sabía que estos hombres hicieron eso para hacerlo caer, pero él no podía porque ya estaba firmado, ya estaba con el sello real. Entonces él les dice estas palabras: tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, él te libre. ¿Sabe que este rey sabía de lo que estaba pasando? O este rey sabía de lo que el Dios de Daniel podía hacer. ¿Sabe qué? En medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de los problemas, ¿sabe qué, hermano querido, amigo que estás viendo este video? Daniel fue fiel.
Daniel fue fiel. Daniel no se escondió, no dijo, no voy a orar porque el rey me va a matar. Sabía lo que le iba a pasar. Y el edicto decía que aquel que se encontrase orando a otro Dios iba a ser echado a los fosos de los leones. Daniel fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. ¿Sabe qué? Lo echaron al foso de los leones. Al otro día el rey fue y Daniel estaba ahí. ¿Sabe por qué? Los leones no se lo comieron a Daniel. Porque Daniel tenía un olor especial. Y ese olor era a la presencia de Dios. Ese olor que tenía Daniel era a la presencia de Dios. Yo quiero en esta oportunidad decirte que consagremos nuestra vida a Dios. Y seamos fieles a Dios en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de lo que está pasando alrededor de nosotros. Estamos viviendo momentos difíciles, tiempos muy complicados, pero quiero decirte algo, que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Solo Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga, Dios bendiga Bolivia, Dios bendiga a tu familia y muchas bendiciones.